Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 4 de septiembre del año 2013. El tema único es el tema del informe, porque sin duda es uno de los acontecimientos más relevantes en la política mexicana y creo que en el contexto en el que está sucediendo se vuelve un fenómeno político de dimensiones regionales. El primer informe de gobierno de Peña Nieto es un informe que estaba previsto desde el mes de febrero-marzo, que intentaría regresar nuevamente a la Cámara de Diputados y que significaría la señal inequívoca de que el Partido Revolucionario Institucional no solamente había regresado al poder, sino el partido podía encarar la situación política con una actitud y con una proyección de mucho mayor alcance de lo que habían sido los dos gobiernos panistas. El año había iniciado de manera promisoria para Peña Nieto. Se había presentado el Pacto por México y el Pacto por México había resultado aceptable para el Partido Acción Nacional y para el Partido de la Revolución Democrática, y esto era sin duda una de las victorias más importantes que se podían asumir, en tanto que el presidente recuperaba parte del poder que se había ido de las manos tanto a Vicente Fox como a Felipe Calderón, y por otro lado lograba acuerdos que se habían postergado en el tiempo durante una buena época y ahora aparecían como un logro muy impactante y además al inicio del sexenio del PRI en el gobierno. Hay que recordar que el gobierno constituido alrededor de la figura de Peña Nieto había sido resultado de una alianza estratégica al interior del PRI, alianza estratégica en la cual confluyeron tres grupos distintos que encontraron en el proyecto de Peña Nieto su fórmula de entendimiento. Uno fue el grupo de lo que queda de Atlacomulco, representado por Choaifet. El otro fue el grupo de Hidalgo, representado por Osorio Chong. Y el tercer grupo era el grupo de los jóvenes tecnócratas, personas muy vinculadas al ITAM, profesionistas jóvenes con inquietudes y con capacidades notables en el manejo de su ejercicio profesional, que conformarían, y de hecho han conformado, el círculo más próximo al presidente Peña Nieto, que de esta manera llegaba respaldado por tres grupos de importancia que tenían entre ellos el acuerdo no solamente de llegar a la presidencia, sino de crear un proyecto atractivo, un proyecto nuevo, un proyecto diferente, en el que se mezclarían elementos que, por un lado, tratarían de regresar al presidente a ser, si no la figura que pudo haber manejado en los gobiernos priistas de los años 60 o 70, sí un presidente con capacidad de decisión, un presidente con capacidad de propuesta, un presidente con espacios,
Y esto era ya un indicio que para muchos de los seguidores del Partido Revolucionario Institucional, pues marcaría la comprobación de que después de 12 años en donde el Partido Acción Nacional había tenido tantas dificultades, pues resultaba que el Partido Revolucionario Institucional era el que tenía las características y tenía los recursos para mantener al país en paz por una parte y por otro lado creciendo y desarrollándose de una manera que resultaba, por lo menos en el papel, extraordinariamente notable. La firma del pacto, el acuerdo primero, provocó ya al interior tanto del Partido Acción Nacional como del Partido de la Revolución Democrática discusiones, en tanto que había enfoques sobre el pacto en los que se consideraba que la propuesta iba demasiado lejos y otros en donde se consideraba que la propuesta se quedaba muy corta y era necesario darle un brinco cualitativo para que el asunto funcionara. Sin embargo, en estos primeros momentos de la firma del pacto, hay que reconocer que aparecía de repente una figura como la del presidente tomando un liderazgo, tomando un compromiso con los partidos de oposición que, traducido en hechos, a través de este pacto, indiscutiblemente le podía dar una fisonomía diferente a la política de este país. Se comenzó a hablar de que era necesario poner lo que se había firmado en acción y entonces pasar a las reformas largamente atrasadas en nuestro país y que, sin embargo, eran aparentemente ya inevitables. Se habló entonces de la reforma educativa, se habló entonces de la reforma de los energéticos, se habló de la reforma fiscal y se comenzó a mencionar por parte de los representantes de Acción Nacional la necesidad de aprovechar el clima abierto a las reformas para realizar de fondo una reforma política. Había, como ocurre en estos casos, opiniones divergentes, había puntos de vista que contrastaban, pero existía un principio de acuerdo que era el gran valor de todas estas maniobras que se estaban llevando a cabo. Sin embargo, cuando comenzaron a ser puestas sobre la mesa las propuestas de la reforma educativa, el tema saltó de los foros de la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y los círculos de los partidos políticos, saltó a la calle. Si recuerdan, el 1 de diciembre del año 2012 se produjeron una serie de incidentes muy violentos en los que llevó el liderazgo un grupo hasta ese momento prácticamente desconocido, el grupo de los anarquistas del Círculo Negro, que aparecieron como los promotores de aquellas acciones de violencia que se ejecutaron en contra de un banco y se ejecutaron en contra de algunos hoteles, creando un clima de enorme tensión. En el transcurso de las siguientes semanas, el tema se volvió un tema escandaloso porque ciertos sectores comenzaron a reclamar que la policía había actuado con excesiva violencia, que al final había capturado a los que no eran culpables y había dejado ir a los responsables. Los propios integrantes del grupo
del anarquista del Círculo Negro, se presentaron en público y dieron una conferencia de prensa en la que explicaron que el anarquismo tiene sus modos de expresión y ellos reclamaban el derecho a poderlos llevar a cabo, es decir, como a ellos el tirar una piedra contra una ventana o romper la puerta de un establecimiento como un banco les parece propio, tenemos la obligación de aceptarlo porque son los modos del anarquismo. En este discurso, que es un poco surrealista, pero que nos refleja, por lo menos a mí me refleja de manera muy precisa la mentalidad del anarquista. El anarquista cree que lo que ha imaginado se puede convertir en realidad sin problemas y le resulta muy difícil entender por qué rayos un ciudadano común y corriente se puede sentir ofendido por eso. Al fin y al cabo son sus modos, son sus caminos, de la misma que para otros los caminos pueden ser presentaciones muy complicadas o incluso programas pagados en la televisión. El tema de la violencia que comenzaba en ese momento se circunscribió a los hechos de protesta por la toma de posesión de Peña Nieto, pero se aseguró por parte del nuevo gabinete que tomaba posesión que el primer signo de cambio que se produciría en el país sería la reducción de los crímenes atribuidos a los grupos de las mafias internacionales y nacionales que durante el último año del gobierno de Felipe Calderón indiscutiblemente habían marcado de manera sangrienta su presencia en nuestro país. La declaración del secretario de Gobernación, Osorio Chong, fue una declaración, sin embargo, muy difícil de entender. Él decía que se necesitaba que pasara un año para que se pudiera hacer una verdadera evaluación de lo que iba a pasar. Lo que decía sí van a poder apreciar todos es la nueva estrategia. De ahí que uno de los temas álgidos de la política mexicana, el de la violencia criminal, pasara a ser parte de los objetivos de este primer año de gobierno del presidente Peña Nieto, que estaba confiado en que la nueva estrategia que se iba a implementar iba a tener resultados, si no inmediatos, y uno podía entender que esas cosas no pueden darse de un día para otro, sí consistentes, y se iban a reducir los crímenes de manera significativa. Estaba, por lo tanto, el ofrecimiento de que la reforma educativa, la reforma energética, la reforma fiscal, una probable reforma política y el tema de la seguridad eran, digamos, la agenda, en el menú de la agenda del presidente estaban en primeros lugares y por lo tanto el resultado sería visible para la sociedad inmediatamente. Pues han pasado apenas 9 meses de que ha tomado posesión el presidente Peña Nieto y los números, los resultados siguen motivando toda una serie de discusiones y de controversias. Por lo pronto, el tema de las reformas se ve confrontado por un grupo de maestros que adopta una postura sumamente radical y que rechaza el que los maestros, primero, sean evaluados y segundo, en el caso de ser evaluados, que puedan sufrir alguna sanción si no califican. El argumento es un argumento que resulta desconcertante porque mientras los maestros están hablando
de que no se les puede suspender aunque reprueben los cursos que ellos están impartiendo. Por otro lado, nuestra calificación como país en los marcos internacionales en lo que se refiere a capacitación y a preparación en el orden educativo nos deja terriblemente mal parados. Entonces hay como dos fuerzas en tensión. Por un lado, los maestros con una actitud que pudiéramos llamar de un conservadurismo radical, conservar las cosas como son sin que haya ningún cambio, y la presión internacional que está diciendo que si queremos entrar como nación a las competencias del marco internacional de la globalización, tenemos que subir nuestros estándares educativos obligatoriamente. La coordinadora, que es el grupo que se lanza a la palestra, adopta un discurso, por un lado, retador y por otro lado, descalificador del proyecto de evaluaciones. La coordinadora, dice Enrique Krause, es una organización que es heredera de lo que fue en 1957 el movimiento magisterial revolucionario, que en ese momento lo dirigía el profesor Otón Salazar. Y Otón Salazar fue, creo que muchos lo recuerdan, una de las figuras más representativas de estos bloques radicales que volvieron a introducir las categorías del marxismo en muchos de sus proyectos estratégicos y educativos, y que chocaron fuertemente con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en aquella época, precisamente porque estuvieron en desacuerdo, en 1957, con el monto del alza de los salarios, ya que los maestros estaban pidiendo el 40% de aumento en esa circunstancia. El asunto derivó en una serie de enfrentamientos y el presidente Ruiz Cortines tuvo una entrevista con los dirigentes de este organismo que le iban a hacer el reclamo del alza de los salarios, y en una discusión en la que Ruiz Cortines parece tuvo una buena forma de expresión, les explicó a los dirigentes del magisterio que el presupuesto del país no daba para el reclamo de alza de salarios que ellos estaban proponiendo, y finalmente el asunto acabó en una especie de acuerdos sin documentos, simplemente un acuerdo verbal, que años después, dice Enrique Krause, en una entrevista que Krause le hizo a Otón Salazar recordaba que les había impresionado mucho la forma en la que el presidente los había tratado, los había recibido, los había oído, y finalmente el presidente había señalado que los números no le dejaban opción y que él estaba de acuerdo con que los maestros necesitaban un apoyo económico, pero que las circunstancias del país en ese momento no daban para este monto en el alza de los salarios, y el asunto quedó finalmente en un permanecer el reclamo sin violencia y sin enfrentamiento. Lo que Enrique Krause destacaba era que en aquel momento el grupo de la izquierda radical alrededor de Otón Salazar obedeció las consignas de Otón Salazar, y en lugar de irse a la violencia mantuvieron, digamos, una presión desde el punto de vista de declaraciones, repartición de volantes, etcétera, pero sin violencia. En nuestro país
El tema de la violencia saltó de los acontecimientos del mes de diciembre a las primeras confrontaciones que comenzaron a llevarse a cabo entre los grupos de la coordinadora, que no tienen una propuesta que presentar en sustitución de la que están manejando los acuerdos de los partidos, sino que tienen, y ya lo habíamos comentado aquí en uno de nuestros análisis, una fórmula que es la que repiten una y otra vez: a todo lo que me propongas, no. Entonces, con este pronunciamiento del no permanente, inevitablemente se va a un conflicto. Si cualquiera de nosotros tiene alguna dificultad con alguien y todo lo que le propone es no, eso va a acabar mal. Y la coordinadora pareciera, en cierta forma, estar creando las condiciones para una confrontación. El grupo de los anarquistas del Círculo Negro volvieron a hacer su aparición. De hecho, llevaron a cabo algunas acciones cuando se produjo la ocupación de la rectoría de la UNAM. Desde ahí comenzaron ellos a tener alguna participación, hasta que fueron denunciados por los medios de comunicación, que señalaron que varios de los personajes que estaban supuestamente reclamando los espacios para inscribirse en la UNAM, pues eran ni más ni menos que los que habían participado en las acciones del 1 de diciembre, incluyendo entre ellos a un chico que el 1 de diciembre le tocó un golpe en el ojo y lo perdió. Y era uno de los que estaba ahí diciendo que quería entrar a la UNAM, cuando estaba inscrito en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y llevaba ahí ya un buen número de años peleando con los primeros semestres sin poder pasar de ellos. Esta situación comenzó a irritar a mucha gente. Los grupos de diputados de los diferentes partidos estaban convencidos de que la situación que se presentaba ahora de hacer un verdadero debate en las cámaras sobre estas reformas eran muy positivas para que nuestro país brincara hacia adelante. Por otro lado, se hablaba de toda una serie de proyectos económicos que le darían a nuestro país un repunte. Se estaba hablando de números de crecimiento, si no espectaculares, sí que marcaban una diferencia con los dos gobiernos anteriores, en donde había habido un mantenimiento de la economía, pero el crecimiento había sido verdaderamente pequeño. Ahora, con todas estas expectativas, de repente comenzaron a producirse las manifestaciones, bloqueando los puntos neurálgicos de la Ciudad de México en el tráfico de la ciudad capital. Y yo creo que todos los que hemos ido al monstruo de la Ciudad de México alguna vez, pues lo primero que decimos siempre es que el tráfico allí es muy complicado, y que eso de buscar vías alternas, si aquí en Puebla, con los trabajos que está haciendo el ayuntamiento, cuando queremos buscar vías alternas, yo creo que a todos ustedes les habrá pasado que llega uno a desesperarse porque por donde va resulta que no hay paso. Ahora imaginemos cuando deliberadamente se bloquean las partes neurálgicas de los centros de comunicación y la capital se vuelve un auténtico desastre. Personas que llegan 3 horas tarde a su trabajo y que por lo tanto les descuentan el día a pesar de que no fue su culpa. Personas que se ven inhabilitados para poder llegar porque las distancias son tan grandes que ni modo de que vayan caminando. Las movilizaciones de los grupos de maestros, además, han ido a golpear en puntos que son no solamente neurálgicos para nuestro país, sino en la proyección hacia el exterior. El caso específico de las embajadas y el caso específico del aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, que al ser bloqueado indiscutiblemente provocó peripecias verdaderamente increíbles para los turistas. Nosotros tuvimos en esa semana la llegada de algunos de nuestros conferencistas del Encuentro Internacional de Centros de Cultura en la universidad, y a uno de ellos le tocó que el chofer que la universidad había mandado para traerlo tuvo que caminar desde la Zaragoza hasta el aeropuerto, cargar las maletas del maestro y venirse caminando hasta que una patrulla que los vio les preguntó si eran turistas. Cuando vio que el maestro sí venía del exterior, el patrullero de muy buena forma tomó las valijas y los llevó hasta la Zaragoza. Pero muchos otros viajeros iban con sus equipajes por todos lados. Esto da una imagen hacia el maestro español que llegó preguntaba, bueno, pero ¿qué país es este, no? O sea, ¿qué clase de circunstancias se está viviendo que ni siquiera los que están de paso y que son los que van a hablar de nuestro país cuando regresen estaban a salvo de estas circunstancias? El constante rechazo de todos estos maestros a las propuestas que se estaban llevando a cabo llevó a los grupos de ciudadanos, particularmente este grupo que habla sobre que México primero, en donde reunieron una enorme cantidad de firmas y le dicen a los diputados: ni un paso atrás en la ley del servicio profesional, ni un paso atrás. 2 páginas completas de firmas y de el mensaje: no se dejen chantajear por cúpulas, sus prebendas, por cúpulas sindicales corruptas que ponen sus prebendas por encima del derecho de los niños. La ciudadanía comenzó a molestarse. Si ya cuando Andrés Manuel López Obrador en su famosa protesta bloqueó la avenida Reforma y creó toda una serie de problemas allá, ahora estos grupos se adueñaron del Zócalo en primer lugar, convirtieron el Zócalo en un campamento maloliente, un campamento con una imagen verdaderamente desastrosa, que de alguna forma seguramente pensaban iba a crear una sinergia con la sociedad que se asemejara a las protestas en Egipto, en donde comenzó un grupo a reclamar y la sociedad se volcó. Nada más que las circunstancias en Egipto son totalmente distintas. No nos metemos en el tema porque nos come nuestro tiempo, pero lo que pasa en Egipto, lo que pasa en el norte de África, no puede asemejarse con lo que nosotros tenemos, que es un fenómeno totalmente distinto. En realidad, la sociedad comenzó a reclamar, comenzó a protestar, y el alcalde de la Ciudad de México, Mancera, que se encuentra de repente con los dedos metidos detrás de la puerta, porque si deja pasar a los manifestantes, la sociedad se le va encima. Si hace algo contra los manifestantes, su partido le quita el piso electoral para dentro de 6 años, y entonces el resultado pues, es que otro va a ser el candidato a la presidencia. Y Mancera, que había llegado a este puesto con una gran simpatía de parte de amplios sectores de la sociedad, no solamente de la gente de su partido. Muchas personas, por lo menos yo me he encontrado, incluso empresarios, que me dijeron: yo voté por Mancera porque Mancera era un candidato de la sociedad civil, y siendo un candidato de la sociedad civil me parecía que resultaba mucho más pertinente que los candidatos de los partidos. Ahora esos mismos están diciendo: me arrepiento, me equivoqué,
mi decisión fue traicionada, porque yo esperaba que este hombre que entra con una bandera de ciudadanía y de valores cívicos no iba a sacrificar sus convicciones en ese terreno por una hipotética candidatura que todavía está muy lejos y todavía está muy difícil de ajustar, y permitiera que se generaran toda una serie de conflictos y confrontaciones con la sociedad. Las críticas comenzaron de manera muy intensa en contra de la figura de Mancera, y al mismo tiempo comenzaron a producirse toda una serie de pronunciamientos de parte de los analistas, de parte de los columnistas y de parte de los intelectuales que percibían y perciben que este asunto que estamos viviendo pues es un asunto que tiene que resolverse, y tiene que resolverse bien, porque se trata nada más y nada menos que del futuro de nuestros niños, el futuro de los ciudadanos del día de mañana. El editorial de Sergio Sarmiento ha sido uno de los que ha estado trabajando en la reflexión de este tema, a mi modo de ver, con bastante seriedad y con bastante profundidad. Le escribe a los dirigentes del CENTE y les pone por delante uno de los principios de la administración, que dice: lo que no se mide no se puede mejorar, como diciendo, lo que estamos buscando, que es evaluar a los maestros, no es un daño para el magisterio, es un bien para el magisterio. Se aclara por parte de los representantes de los partidos que la evaluación tendría varios momentos. Se haría la evaluación y si el maestro salía reprobado, de todas maneras se le dejaría continuar en su curso. Se harían 2 pruebas más, y si en esas 2 pruebas más, que vendrían acompañadas previamente de un curso de capacitación, el maestro tendría problemas, todavía se le daría otra oportunidad más. A mí me parece que si nosotros lo reflejamos en la realidad, pues resultaría ya muy complicado que un maestro que no pasó la primera prueba, se le dieron 2 cursos de capacitación y no los pasó, y se le da un tercero para que pueda pasar y no aprueba, pues me parece que ya estaría prácticamente descalificado para cualquier labor educativa a la que quisiera dedicarse. Sin embargo, el magisterio dice que no, la CENTE dice que no, y que se mantiene firme en que tiene que echarse abajo esta ley para que los maestros puedan mantenerse en los puestos que tienen. Nuevamente, la sociedad civil les responde, ahora con un desplegado en el que habla de si permitiremos que las cúpulas sindicales que no dan clases y cobran secuestren a la Ciudad de México y al país como lo están haciendo. Y dice el texto, que además está muy bien hecho, este es uno de los mejores desplegados que yo he visto en muchos años, tiene las ideas fundamentales en un tipo de letra que todo el mundo lo puede leer, no entra en esas casuísticas que luego hacen indigerible el contenido. Aquí, por el contrario, son ideas muy precisas, ideas fuerza, ideas que están marcando lo que la sociedad piensa, y dice que es grave bloquear el tráfico de la Ciudad de México, pero peor es bloquear el futuro de los niños por parte de los maestros. Y entonces trae aquí una serie de datos que a mí me parece que son importantes. Dice: 8 de cada 10 jóvenes en Oaxaca, Guerrero y Michoacán no comprenden lo que leen a los 15 años.
30, 31 y 32 son los lugares que ocupan Guerrero, Oaxaca y Michoacán en la educación secundaria. Más de 2 millones de niños no han iniciado el ciclo escolar en Oaxaca, Michoacán y Tabasco. 98,432 personas que viven del presupuesto educativo en Oaxaca. Solo hay 50,482 maestros frente a un grupo en la realidad. Y 0 es el número de maestros en Oaxaca, Chiapas y Michoacán que presentaron la evaluación universal. El problema comienza a centrarse sobre Oaxaca. Ayer, no sé si ustedes lo pudieron escuchar, hubo una entrevista que le hacen al gobernador de Oaxaca y el gobernador la pasa muy mal porque las preguntas que le hacían en torno al magisterio, por qué dejaba él crecer el problema y por qué tenía una presión tan intensa de parte del magisterio sobre su gobierno, no supo qué contestar, realmente se ahogó en la entrevista y el periodista, por otro lado, era un periodista muy insistente, con preguntas muy precisas, que el gobernador pretendía responder en esos largos circunloquios cantinflescos que van diciendo palabras que al final no dicen nada, pero que se salen de la pregunta. Pero el periodista le regresaba nuevamente y le decía, la respuesta no está sobre lo que estamos preguntando, y quedó claro que no hay una decisión de parte del gobernador, de la misma manera que no hay una decisión de parte del alcalde de la Ciudad de México para frenar estos problemas. En alguno de los innumerables editoriales que han estado apareciendo, se señala que Mancera ha llegado a la conclusión que la paz es el equivalente a dejar a los del CENTE hacer lo que quieran y que los ciudadanos, pues a ver cómo le hacemos para resolver los problemas. El proceso de este movimiento del que estamos hablando tiene toda una serie de consecuencias que en primer lugar están afectando a la autoridad del Congreso, están afectando a la autoridad del presidente, están afectando a la autoridad del alcalde de la ciudad, están afectando a la autoridad de la policía, porque los están descalificando como árbitros en este asunto. Dice uno de los teóricos importantes de la democracia, John Locke, la falta de un juez común con autoridad sobre todos pone a todos de regreso en el estado de naturaleza. Es decir, cuando se descalifica la autoridad, automáticamente se está privilegiando a la violencia. La autoridad tiene que actuar, y cuando hablamos de que tiene que actuar, yo no me estoy imaginando que llegue con garrotes a matar a la gente. A mí me parece que a veces los cuerpos de seguridad equivocan cuál es la verdadera dimensión de lo que tienen que hacer, pero indiscutiblemente tienen que poner fuera de las áreas estratégicas a estas personas si no quieren que se pueda registrar algún incidente de mucho mayor gravedad, precisamente porque no se está atendiendo. El tema de la protesta contra la educación crece, se multiplica, y uno de los factores que más extraña su desaparición del escenario es la del titular de educación, que figura clave en el entendimiento de los grupos del PRI para llegar al poder con la figura de Peña Nieto, Emilio Choyfet. Resulta que está dejando que las cosas pasen sin aparecer. Interrogado el día del informe, del mensaje del presidente sobre por qué no había dialogado, su respuesta es que él no tiene por qué dialogar con esta gente.
marcándose un contraste muy notable entre Ruiz Cortines, que era el presidente, que se sentó con Otón Salazar y habló con él y discutieron, y al final Otón Salazar acabó diciendo, pues el presidente me oyó, yo le expuse mis razones y él me expuso las suyas, y así acabamos entendiéndonos. Es muy diferente esta actitud a la actitud de decir ni los veo ni los oigo, porque ahí están aunque no los vea y están gritando aunque no los oiga, y el resto de la sociedad lo está percibiendo, y de lo que se da cuenta es de que el secretario de Educación, que en este caso debería ser el pararrayos de la figura del presidente, estos temas de educación que son muy delicados, el que mejor los debería tener para manejar es el secretario, que es el que tiene los instrumentos, primero para obtener la información, segundo los instrumentos para tener una propuesta y tener la capacidad de interlocución. Si es el secretario de Educación es lo menos que puede hacer, primero para que el fenómeno no se multiplique como se ha multiplicado, y segundo para que el tema de educación sea manejado por el titular de educación y por nadie más. Aquí la figura del secretario de Educación se ha venido deteriorando de manera significativa y ha venido perdiendo relevancia, curiosamente siendo, por lo menos yo lo veía como uno de los políticos de mayor experiencia, de mayor presencia, que tenía toda una serie de vivencias a lo largo de su vida política que le darían la oportunidad de enfrentar esto con mayor eficacia, y no ha sido así. Los caricaturistas se están cebando en contra de la figura de Choifet, le pone que ya se le quemaron los alimentos. Ahora sí, la Secretaría de Educación queda mal parada, porque todo el mundo se da cuenta de que el titular no ha hecho lo que debería hacer. Sería consecuencia de esta ineficiencia en la solución del problema y de esta actitud esquiva el hecho de que, como comentan los medios, el día del informe del presidente, del mensaje del presidente, pasó el presidente saludando a todos los miembros del gabinete y se saltó a Choifet. Me parece que este es uno de los datos políticos más significativos, porque fue Choifet el creador del movimiento político que llevó a Peña Nieto al poder, y que ahora se presente una situación así quiere decir que ahí hay un desencuentro de consecuencias políticas sumamente serias, sumamente serias. Sir Edmund Burke, otro de los teóricos ingleses, este es el teórico de los partidos, dice que entre mayor es el poder, más peligroso es el abuso. Entre más poder se le da a los grupos que en la calle están protestando, mayor abuso cometen porque se sienten impunes. Si fueron al aeropuerto de la Ciudad de México y no pasó nada, si fueron a las embajadas y no pasó nada, pues entonces pueden tomar la decisión de hacer alguna barbaridad porque no ha pasado nada. Y lo que los gobiernos tienen es la obligación de utilizar ese monopolio de la fuerza que es propio, dice Weber, de los gobiernos, lo tienen que utilizar para mantener a la sociedad civil a salvo de estos problemas, no para proteger a los manifestantes de la sociedad civil, sino al revés, a la sociedad civil protegerla de los desmanes y acciones de la comunidad. Jorge Washington decía que el gobierno no es razón, el gobierno no es elocuencia, el gobierno, si es de verdad, es fuerza. Es decir, tiene la fuerza para poder poner en paz a los demás y entonces establecerse un diálogo.
El exceso de fuerza es dictadura, todos lo sabemos, pero la falta de fuerza impide que el Estado tenga estabilidad. Y esto nos lo dicen pensadores tan diferentes entre sí como Maquiavelo, Blas Pascal, Jorge Washington, Weber, Trotsky, los autores que ustedes gusten y manden, todos cuando hablan del tema de la fuerza de la autoridad, coinciden en que cuando se excede se establece una dictadura, pero cuando desaparece se establece la anarquía. Y cuando se establece la anarquía, las consecuencias son verdaderamente graves y serias para los integrantes de la sociedad en la que esto ocurre. Jesús Silva Herzog Márquez dice que el gobierno no tiene más discurso que elogiar su despegue y el hallazgo del pacto. Nos acercamos a la fecha del informe y bueno, primero, como siempre, se discute si el presidente podría ir al informe y evidentemente las circunstancias no están propicias. Se debate sobre si se podrá hacer la entrega del documento por escrito como lo establece la ley y se tiene que negociar con los maestros el que pueda pasar el documento. Es verdaderamente increíble que un acto que está marcado por la Constitución tenga que negociarse con alguna fuerza política cuando la Constitución está por encima de todas estas consideraciones y debería existir la garantía que nadie puede violentar sin cometer una acción anticonstitucional, de dejar pasar simplemente el texto para ser entregado en la Cámara de Diputados como establece la Constitución. Pero el grupo magisterial pareciera en algunos momentos querer romper el orden constitucional, precipitar a las autoridades a situaciones que a lo mejor acabarían en un cuadro sangriento y desencadenar toda una serie de problemas que perjudican a quienes deseamos un país que esté en orden y que tenga una visión de futuro, y los que siguen aferrados al pasado. El gran problema es que muchos de estos grupos siguen creyendo que nuestro país necesita otra revolución. Yo creo que la revolución, además que con el signo ideológico que ellos manejan, es una revolución que ya fracasó, una revolución que se cayó por implosión cuando la Unión Soviética desapareció. Si ellos creen que bajo las desmanteladas y deshilachadas banderas de la revolución pueden conseguir algo que cambie la historia de nuestro país, pues creo que están teniendo una expectativa que no es exactamente la mejor. El presidente, presionado por todos estos acontecimientos, primero anuncia que se va a dar un mensaje, establece el campo Marte para que se dé el mensaje. Las presiones fuertes de los maestros le hacen que deje el campo Marte y se vaya a Los Pinos. Se habla de que ha invitado a 1,500 personas, finalmente que solo 700 pudieron llegar, y el mensaje del presidente es un mensaje que habría que percibirlo desde dos ángulos. Uno, el presidente no habla de la explosión de Pemex, el presidente no habla de los temas capitales, de las cosas que están sucediendo, el presidente habla de su proyecto. El presidente habla de que en los próximos 120 días, da una fecha concreta, 120 días, se producirán los cambios que harán la transformación del país. ¿Cuáles son los cambios que van a provocar la transformación del país? Bueno, se supone que el tema de seguridad, se supone que el tema de las reformas, mientras allá afuera la problemática parecía estar planteada de manera sumamente agresiva.
El presidente inunda los medios de comunicación televisivos con spots de publicidad, spots en donde presenta el resultado de su gobierno como muy positivo. Se hace la mención de que los crímenes han descendido 40%, lo cual, si lo cotejamos con los números, pareciera no checar, aunque el argumento de los seguidores del presidente es que ahora sí ya saben distinguir cuáles son los crímenes que cometen los narcos y los grupos de la mafia, y por otro lado ya saben cuáles son los crímenes que se cometen por otras razones y esos no cuentan. Entonces, bueno, el argumento me parece bastante flojo. La crítica feroz que hay en todos los analistas y en todos los editorialistas es referente a la falta de autoridad que pone en grave riesgo la estabilidad del país, y por otro lado el que no se esté señalando cuáles son las líneas estratégicas de las que se habla para atender el problema del desempleo en el país, para atender el problema de la educación en el país, para atender el problema de la seguridad en el país, que son los temas candentes en este momento. Esperamos durante 9 meses este día del mensaje del presidente, y al principio, y tengo que reconocerlo, muchos estábamos al margen de que hubiéramos votado no por Peña Nieto, convencidos de que se estaba presentando una oportunidad histórica que iba a levantar a nuestro país, que le iba a dar otra perspectiva, y en este momento estamos verdaderamente desconcertados por lo que está sucediendo. La alianza que llevó al presidente al poder comienza a crujir de manera alarmante. Al interior del PRD los grupos que apoyaron al presidente quedan desplazados. El hombre que firmó el Pacto por México no fue a la presentación del mensaje del presidente. Al interior del Partido Acción Nacional, aunque sigue habiendo toda una serie de tensiones, me parece que se está marcando alguna línea que pretende señalar que entre el PRI y el PAN pueden sacar adelante algunas de las reformas que son más urgentes, pero la pregunta que nos queda en el aire es: ¿este país en el que nosotros vivimos carece de conciencia patriótica? ¿Este país en el que nosotros vivimos no tiene sentido de unidad? ¿Este país en el que nosotros vivimos sigue dividido entre unos contra otros sin que nunca pueda existir una mesa de diálogo en la que podamos ponernos de acuerdo? Yo quisiera pensar que no, pero los signos que estamos viviendo son signos inquietantes. Yo pienso, y con esto termino, que el 16 de septiembre va a ser, 15 a 16 de septiembre es el momento neurálgico de lo que está pasando. Yo estoy convencido de que el Ejército Nacional no va a desfilar si el Zócalo sigue ocupado, y estoy convencido de que la salida de los maestros del Zócalo tendría un efecto importante para tratar de reiniciar los diálogos por el pacto. Por otro lado, la figura del presidente tiene la oportunidad de palpar de cerca la opinión de la sociedad civil en la ceremonia del grito, que es, nos guste o nos deje de gustar, una especie de plebiscito en donde los presidentes se ganan aplausos o rechiflas de la sociedad porque están expuestos a esto. Creo que estamos entrando en una recta, el propio presidente cuando habla de 120 días se da cuenta de esto, en la recta en la que tienen que definirse estos acontecimientos y en donde va a quedar claro
si lo que el 1 de diciembre como proyecto presentó el presidente es viable y por lo tanto vamos a crecer y vamos a ir hacia el futuro, o si se viene abajo la imagen presidencial, regresamos a las fórmulas del pasado y nos quedamos no solo empantanados, sino con el gravísimo riesgo de precipitarnos a los últimos lugares en la competencia por la participación en los desafíos de la globalización. Pues este es una reflexión sobre este momento que estamos viviendo, que creo que todos los mexicanos lo estamos padeciendo y estamos no solamente tristes y angustiados, sino estamos al mismo tiempo con una inquietud muy grande al ver que en un país donde la ley debería ser la que gobernara, no es la ley sino la calle. Así comenzó la llegada al poder de Adolfo Hitler en Alemania, exactamente así. Cuando lo que se daba en el Congreso, en el Reichstag, no tenía ningún valor, lo único que tenía valor eran los gritos de la calle. Y los que dejaron a Adolfo Hitler manejar la calle crearon las condiciones para que el régimen represivo y dictatorial se adueñara de la sociedad con las consecuencias que todos conocemos. Esperamos que esto a nosotros no nos ocurra. Muchas gracias y seguimos la semana próxima.